¿Cómo ve usted después de este resultado de las elecciones, el triunfo de Andrés Manuel López Obrador? ¿Quiénes ganan y quiénes pierden con esta situación después de la elección? Yo creo que cualquier elección deja lecciones. Cada 3 años o 6 años las vivimos. Las que hoy sucedieron el 1 de julio dejó un muy claro ganador a la presidencia de la República, como hacía mucho no lo veíamos, con una alianza que le generó un 53% de apoyo, y partidos políticos que si otrora ocuparon la presidencia de la República, hoy no se ven favorecidos de esa manera y que deberán de hacer sus reflexiones. Tanto el partido que tiene la oportunidad por primera vez de gobernar, por cierto de reciente cuño, como es Morena, y su más conspicuo representante que es Andrés Manuel López Obrador, como los otros partidos políticos que intentaron alianzas novedosas también y que no tuvieron éxito. Y digo que la reflexión debe ser de quien ganó, porque la responsabilidad de hacerlo con tanto apoyo popular pues lo obliga a cumplir todo lo ofrecido en campaña, sin pretexto alguno, ya que con su simple mayoría los puede llevar efecto, como los otros partidos políticos, de que tienen que entrar en una necesaria reflexión y entender qué fue lo que sucedió. Si a mí me tocara hacerlo con el partido en el que yo milito y que creo que tiene mucho que reflexionar, tendríamos que empezar por admitir que los partidos políticos tradicionales, espero que momentáneamente, dejaron de representar al 53% de los electores, lo cual es un tema de que de inicio debe de ser preocupante, y que un partido nuevo ocupó ese escenario. Es posible que eso sea porque los partidos tradicionales hicieron campañas ofreciendo futuro, y Andrés Manuel inteligentemente ofreció ocuparse del presente y de reflexionar sobre el pasado. La reflexión que en este caso deberá hacer el PRI, que ha anunciado que van a entrar a este análisis profundo, ¿qué aspectos debiera incluir necesariamente esa reflexión que haga? Si el PRI, como un muy buen partido político y que se le podría reconocer en cualquier parte del mundo, tiene más del 20% de la votación, viene siendo un partido con presencia indiscutible y con posibilidades de participación en los próximos años de manera exitosa, siempre y cuando se comporte como tal y que represente de manera auténtica una corriente política que está en el espectro nacional. Hago la anotación porque necesariamente tendríamos que ver qué tanto éxito tuvimos con un candidato que no era priista. Valioso, auténtico, inteligente, preparado, pero que a final de cuentas tardó en ser admitido por el electorado priista. Algunos alcanzan a decir, yo no lo podría todavía comprobar, de que ni pudimos tener a todos los priistas de nuestro lado, ni tampoco logramos convencer a los no priistas de que él representaba una corriente distinta. Quedamos en el peor de los mundos.
pero con el mejor candidato. En el caso del PRI, yo creo que hay que trabajar sobre una profunda reforma del partido que plasme de manera transparente cuál es su posicionamiento ideológico y programático, que desde hace tiempo lo venimos empujando muchos de nosotros como una socialdemocracia en el centro izquierda del espectro político nacional. Para una próxima elección del 2021 dice que pueden competir con éxito incluso, dada la representación la votación que tuvieron. ¿Sí considera que pudieran tener posibilidades? ¿Es factible esto cuando en la fuerza en gubernaturas o en el Congreso se debilitó la presencia del PRI tras esta elección? La verdad es que cuando un partido político se planta de manera fiel y decidida y convencida de lo que representa, no necesita el poder en gobiernos de los estados o municipios o a nivel nacional como para ser exitoso, y eso lo podríamos quizá ejemplificar con este fino trabajo de 18 años que llevó a cabo Andrés Manuel López Obrador. A final de cuentas, su éxito y su triunfo es un premio a la perseverancia y al planteamiento con honestidad, quizá terca honestidad, de un planteamiento que nunca varió. En buena parte, el triunfo se lo han dado no nada más a él, sino a muchos desconocidos que fueron postulados para distintos puestos de elección popular en el país. Tan es así que se ha vuelto muy recurrente aquella frase de que el 1 de julio no ganó ya sabes quién, sino ganó quién sabe quién. Y si lo queremos ver de la siguiente manera, pues hay un 47% de mexicanos que estarán a la expectativa de ver si cumple con lo que dijo quien tiene el respaldo del 53%. Por cierto, momentáneamente, porque los triunfos y las derrotas no son de una vez y para siempre. Se tienen que confirmar cada 3 años. Y el poder desgasta. Y como decía Luis Donaldo Colosio, y más desgasta el no poder. ¿Usted cómo ve el país que está diseñando Andrés Manuel López Obrador con lo que ha dejado ver en estas últimas semanas? Son escasas 2 semanas en las que hemos escuchado todos los días alguna propuesta o algún anuncio, y que valdría la pena valorarlas en su efectividad en el tiempo. Algunas de ellas suenan lógicas, adecuadas, otras novedosas, y muchas otras más que quisiéramos verlas realmente construidas en el futuro. Creo que muchos han calificado ciertas decisiones que todavía no se implementan como convenientes, y otras más dudan de que se puedan llevar a cabo. Y así como se habla bien de la austeridad con la que se quiere gobernar, como que deja un poco la sensación de ligereza el anunciar que la pacificación del país, o en ella participará el Papa, y después es desmentido. O cómo va a combinar su espíritu republicano verdaderamente compartido con gobernadores y gobernadoras de distintos partidos políticos, con esos supuestos representantes únicos del gobierno federal para administrar los recursos federales. ¿Qué riesgos advierte en esta relación gobierno estatal, gobierno federal en cuanto al federalismo? ¿Qué pudiera, tropiezos pudiera generar la operación de estos superdelegados que les dicen? Sí, hay quienes incluso los han llamado en las columnas políticas virreyes,
que cogobernadores sin la legitimidad del gobierno democráticamente electo. La verdad es que hay muchas lagunas en lo que quieren hacer, y a mí me gustaría esperar a que nos dijeran cuáles van a ser sus verdaderas funciones. Porque si son de representantes totales, pues tendría que ser alguien multifacético, que no lo identifico bien en ninguna identidad, por lo menos de los nombres que pusieron sobre la mesa, como para poder dominar economía, sociología, ingeniería civil, seguridad pública o seguridad nacional, o incluso atención a los desvalidos o discapacitados con capacidades diferentes. En verdad que encontrar al personaje con tanto conocimiento y habilidades será enormemente dificultoso. ¿Qué reto tendrá la gobernadora Claudia Pavlovich cuando tiene en el estado pues más oposición, ahora digamos de Morena y la coalición, y también en el gobierno federal? El mismo reto que tienen muchos otros gobernadores en distintas entidades que están en la misma circunstancia con el fenómeno electoral del 1 de julio del 2018. Un buen político gobierna en la oportunidad y en la dificultad. Tendrá que ajustar su gobierno a la circunstancia, que es inocultable, de tal forma que el Poder Ejecutivo deberá de enseñarse a convivir con un poder legislativo en donde hay una mayoría de otro partido. Pero todos son sonorenses y todos estoy seguro que deberán de buscar cómo ayudar, generando un precedente que se repita a nivel nacional. ¿Qué deberá hacer el PRI en Sonora rumbo al 2021 para retener la gubernatura? ¿Con qué propuestas y qué perfiles deberán contar en este proceso para llegar al 2021? Dije hace un rato, y no es más que una verdad de perogrullo, de que el PRI, junto con otros partidos políticos, en buena parte debe reconocer que un amplio electorado no se identificó con él en estas elecciones. Ahí están las votaciones. Y aun cuando el PRI, estoy convencido, sobre todo a nivel Sonora, que escogió buenas candidatas y buenos candidatos en su enorme mayoría, tendrá que revisar la manera como los seleccionó, los procesos internos, y acercarse más, aunque esté convencido que son los mejores, a la discusión y a las elecciones internas de los mismos. Hay que hacer participar más a los militantes y a los simpatizantes del PRI cuando se escoge un candidato. ¿Cómo ve a Silvana Beltrones en esta nueva responsabilidad que los sonorenses la eligieron para estar en el Senado? Los compromisos y la responsabilidad que adquiere con Sonora. Es difícil hablar del amor filial, pero la veo con mucho cariño y con mucha confianza. El cariño paternal y la confianza en saber que ha trabajado y mucho, que nada le ha sido obsequiado, que fue una magnífica diputada federal, que tiene una gran técnica legislativa que le va a servir en el Senado, y un enorme compromiso con más de 300,000 sonorenses que le dieron también su confianza. Y en el rol que usted estará ahora dentro del partido o dentro de la vida política nacional en estos nuevos tiempos. Estoy siendo invitado a la reflexión sobre la reforma del partido. El día de hoy incluso estaremos ya en la Comisión Política Permanente hablando de ello, y seguiré muy activo pensando en que lo que más nos ha dado
a nosotros permanencia y existencia ha sido el saber reformarnos a tiempo. El año que entra el PRI cumplirá 90 años. No es por casualidad o milagro que haya permanecido como uno de los partidos más longevos en el mundo. Y esto se debe a que ha sabido cambiar, ha sabido reconocer sus aciertos, pero sobre todo rectificar sobre sus errores. Y es la hora de que volvamos a hacer una reflexión.